Hola a todas y todos, me llamo Fernando Nasser y soy alumno de la asignatura de Complejidad y Computabilidad del grado en Ingeniería Informática de la UNED. En este mini vídeo voy a examinar una de las propiedades de clausura de los lenguajes recursivos enumerables. Concretamente, vamos a discutir si la siguiente proposición, los lenguajes recursivos enumerables son cerrados respecto a la intersección, es verdadera o falsa. Para poder afrontar este análisis, quizás deberíamos primero aclarar algunos de los conceptos que se enuncian en la proposición. En primer lugar, deberíamos ponernos de acuerdo en qué es un lenguaje, para posteriormente definir la intersección entre lenguajes. Además, tendríamos que entender qué quiere decir cerrado respecto a una operación dada, y en este caso, qué supondría el hecho de que un lenguaje sea cerrado respecto a la intersección. Y por último, tener una noción de qué es un lenguaje recursivo enumerable. Una vez que nos pongamos de acuerdo en cómo definir estos conceptos, estaremos en disposición de afrontar el reto de ver si encontramos alguna construcción informal, pero clara, que pruebe la validez o no de la proposición. Por lo tanto, ahora nos vamos a centrar en definir qué es un lenguaje. Para definir un lenguaje debemos definir primero qué es un alfabeto. Un alfabeto es un conjunto de símbolos finitos no vacíos. Normalmente se utiliza el símbolo sigma mayúscula para denotar un alfabeto. Este sería un alfabeto compuesto por dos símbolos. Este sería un alfabeto compuesto por tres símbolos. Y este un alfabeto compuesto por cuatro símbolos. Una cadena de caracteres es una secuencia finita de símbolos de un alfabeto. Por ejemplo, si tenemos el alfabeto compuesto por los símbolos 0, 1, 0, 1, 0 es una cadena del alfabeto, a la que denominaremos W. Por último, dado un alfabeto sigma, un lenguaje L es un subconjunto de cadenas que se pueden formar con los símbolos del alfabeto. Podríamos definir un lenguaje como el conjunto de todas las cadenas que empiezan y acaban en 0, o el conjunto de todas las cadenas que contienen el mismo número de ceros y unos. Recapitulando, L, un lenguaje, es un subconjunto de cadenas que se pueden formar con los símbolos de un alfabeto sigma. Centrémonos ahora en cómo podemos definir la intersección entre dos lenguajes. Siguiendo con el ejemplo anterior, si tenemos dos lenguajes, el conjunto de todas las cadenas que empiezan y acaban en 0, y el conjunto de todas las cadenas que contiene el mismo número de ceros y unos, podríamos definir la intersección de dos lenguajes L1 y L2 como el conjunto de todas las cadenas que pertenecen al lenguaje L1 y al lenguaje L2. En nuestro ejemplo, la cadena 0, 1, 1, 0 pertenecería a la intersección de los lenguajes L1 y L2, ya que se inicia y finaliza en 0 y además contiene el mismo número de ceros que 1. Entonces, la intersección de dos lenguajes L1 y L2 es el conjunto de todas las cadenas que pertenecen al lenguaje L1 y al lenguaje L2. ¿Qué quiere decir cerrado respecto a una operación dada? Trata de describir un conjunto para el cual una operación dada, como la suma y la multiplicación, da un resultado que también es miembro del mismo conjunto. Por ejemplo, el conjunto de números pares es cerrado con respecto a la suma, porque la suma de dos números pares siempre es un número par. Que un conjunto sea cerrado respecto a una operación describe un conjunto para el que una operación dada da un resultado que también es miembro del propio conjunto. ¿Qué es un lenguaje recursivo enumerable? La definición de lenguaje recursivo enumerable está muy ligada a la definición de máquina de Turing. No es el propósito de este vídeo explicar cómo funcionan las máquinas de Turing, pero por ahora nos basta verlas como una caja negra capaz de resolver problemas. De hecho, para resolver nuestra proposición, la podemos considerar como una caja que acepte cadenas como entrada y sea capaz de determinar si esa cadena
pertenece o no a un lenguaje dado. Con esta abstracción nos basta para catalogar el tipo de lenguaje. Se dice que un lenguaje L es recursivo si existe una máquina de Turing que acepta todas las cadenas de L y rechaza todas las que no están en L. La máquina de Turing se detiene siempre y da una respuesta para cada una de las cadenas de entrada. Un lenguaje recursivo enumerable es un lenguaje formal para el cual existe una máquina de Turing que acepta y se detiene con cualquier cadena que pertenece al lenguaje. Sin embargo, para las cadenas de entrada que no pertenecen al lenguaje, puede parar o bien iterar indefinidamente. Resumiendo, un lenguaje recursivo enumerable es un lenguaje para el que existe una máquina de Turing que lo reconoce y que separa para todas las cadenas que pertenecen al lenguaje de entrada, pero que puede parar o iterar indefinidamente para las que no pertenecen a dicho lenguaje. Una vez que hemos definido qué es un lenguaje y la intersección entre lenguajes, y sabemos qué significa que un lenguaje es cerrado respecto a una operación dada y que es un lenguaje recursivo enumerable, podemos centrarnos en nuestra proposición y ver si la afirmación «los lenguajes recursivos enumerables son cerrados respecto a la intersección» es verdadera o falsa. Supongamos que tenemos dos lenguajes L1 y L2, que son recursivos enumerables y por lo tanto reconocibles mediante dos máquinas de Turing a las que podemos denominar M1 y M2. ¿Cómo debería funcionar una máquina de Turing a la que llamaremos MT, que acepte las cadenas que pertenecen a la intersección entre dos lenguajes recursivos enumerables? En principio, podríamos hacer lo siguiente. Para cada cadena de entrada W, primero simulamos la cadena W en la máquina M1. Si M1 rechaza la cadena, entonces MT debería rechazar la cadena. Si M1 acepta la cadena, entonces simulamos la cadena W en M2. Si M2 acepta, entonces MT acepta. Si no, rechaza. Observamos que la cadena es únicamente aceptada después de que ambas máquinas la reconozcan, lo que implica que el lenguaje pertenece a L1 y a L2, es decir, por la definición que antes vimos, la cadena pertenece a la intersección de ambos lenguajes. Apoyémonos en un diagrama para representar esta situación. Representamos en rojo la máquina de Turing que tratamos construir. Dentro, procedemos a implementar el algoritmo que hemos diseñado. Primero, simulamos la cadena W en la máquina M1. Supongamos que M1 entra en un bucle infinito. En este caso significaría que W no pertenece a L1 y como consecuencia tampoco puede pertenecer a la intersección de L1 y L2. Así que en este caso no debemos preocuparnos. Pero si acepta, procedemos a activar la máquina de Turing M2 para simular en ella la cadena W. Tal y como predecía nuestro algoritmo, si ahora W es aceptada por M2, significa que es aceptada por ambas máquinas y, por tanto, la cadena pertenece a la intersección de ambos lenguajes. Nuevamente, si M2 entra en un bucle infinito, estaríamos en el caso anterior. Así que, para la intersección podemos realizar una computación en serie porque lo que necesitamos es que para que la cadena W sea aceptada por MT, debe ser aceptada primero por M1 y posteriormente por M2. En cualquier otro caso, W es rechazada o entra en un bucle infinito. Esto demuestra que la máquina de Turing que hemos construido y que acepta lenguajes recursivos enumerables, acepta la intersección de dos lenguajes recursivos enumerables. Dicho de otra forma, los lenguajes recursivos enumerables son cerrados respecto a la intersección y nuestra proposición es verdadera. Como resumen, en primer lugar, hemos definido que un lenguaje L es un subconjunto de cadenas que se pueden formar con los símbolos del alfabeto. Hemos definido el conjunto de intersección entre dos lenguajes L1 y L2 como el conjunto de todas las cadenas que pertenecen al lenguaje L1 y al lenguaje L2. Posteriormente hemos aprendido que un conjunto es cerrado respecto a una operación si da como resultado un elemento que es miembro del propio conjunto. Por último, apoyándonos en la definición del lenguaje recursivo enumerable, hemos construido un algoritmo
que demuestra que los lenguajes recursivos enumerables son cerrados respecto a la intersección. Espero que este vídeo les haya servido de ayuda y nos vemos cuando nos veamos. Un saludo y hasta pronto.